y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y a María Auxiliadora Trillanes, una madre maravillosa que nos viene a contar su historia de amor, de valentía, de lucha para sacar adelante a su hijo Ethan, que fue diagnosticado con parálisis cerebral. ¿Qué tal, María Auxiliadora? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, por venirles a contar esta historia de mi hijo Ethan, que yo sé que va a sorprender mucho y les va a gustar, les va a encantar. ¿Qué tal, Lucrecia? Gracias por estar aquí, por abrirnos las puertas. Yo hoy solo vengo con una de las historias de una de las mamás maravillosas que yo he ido conociendo, ¿verdad?, en esto que yo hago. Me encanta, ahí la van a conocer. El objetivo de este tipo de entrevistas es llevar esa luz, llevar esa fe, un mensaje de esperanza, de que no importa el diagnóstico que nuestros hijos o hijas puedan tener, sí se pueden hacer cambios, sí podemos sacarlos adelante. Claro, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con mucha fe, pero se puede. Contanos, María Auxiliadora, ¿Ethan es tu primer hijo? ¿Cómo fue el embarazo? A mis 23 años quedé embarazada y pues tuve un embarazo bastante normal, no tuve ni siquiera achaque. Estaba trabajando, viajaba de Diriamba a Managua todos los días sin ningún problema. Aumenté de peso en gran cantidad, solamente me decían que tuviera cuidado porque ya estaba en mi línea de peso. Recuerdo que una semana antes de que diera a luz, me dijeron que iba con la nutricionista a hacer dieta y recuerdo que fue la semana que más comí porque más hambre me dio. Y entonces estábamos hablando de ya 8 de abril, Ethan nació un 12 de abril del 2016 y pues el parto fue la parte más dura que he podido pasar. Porque, ¿fue parto natural o cesárea? Sí, fue parto normal o natural, fue así como usted dice. Empecé labor y parto 11 de abril a las 7 de la mañana. Los dolores iban aumentando conforme iba pasando el día y yo llegué 3 veces al hospital por dolor con sangrado, pero no aumentaba, mi membrana no abría más de 1 centímetro. Entonces yo me regresaban para mi casa, otra vez yo regresé a las 12 de la noche. Te dan esas infusiones de té, que el palito de limón, que té de canela, hasta la sopita de pato, de todo bebí y nada me hacía abrir los centímetros que tenía que abrir. Yo llegué a las 12 de la noche de ese día al hospital y seguía teniendo 1 centímetro. Lleva más de 24 horas, lleva 29 ya hay horas. el riesgo. Entonces, Lucrecia, cuando pasan esas cosas, aunque no querramos tener cesárea, a lo mejor hubiera sido lo mejor para evitar riesgos. Depende, o sea, hay que ver cómo estaba el niño, las palpitaciones estaban bien, o sea, que lo revisaran a él cómo estaba por dentro. Y dicen que de lo que uno debe de hacer para estimular el nacimiento es caminar, para que no te sienten, no te acuesten, sino que caminas. Y eso es lo que te va a ayudar a dilatar. Bueno, entonces llegaron a las 12 de la noche y vos seguías con 1 centímetro nada más. Entonces el doctor ginecólogo que me atendió todo mi embarazo, lo que hizo fue decirme, vas para adentro, te voy a poner suero y te vas a ir a acostar y te vas a relajar. Y entonces, ¿suero? No, suero en la vena, solo para estar ahí acostada. Sí. Entonces recuerdo pues que fue la noche como más tormentosa porque el dolor iba aumentando. Uno de ellos me dijo, cuando el dolor sea cada 5 minutos, vos nos avisás, la contracción sea cada 5 minutos, vos nos avisás. Y ya iba por 3 minutos, 1 minuto. Ya a las 5 de la mañana, la contracción me venía y yo reaccionaba y caía desmayada. Entonces ellos, estabas cansadísima, sí, ellos subestimaron por completo mi dolor. Esa es la verdad. No me quisieron creer porque era mamá primeriza y porque ellos dicen que ellos ya tienen experiencia y subestimó por completo mi dolor el doctor. Y recuerdo que estuve ahí tan a las 11 de la mañana. Del día siguiente. Del día siguiente. O sea, siempre vaginal. Sí.
¿Y cuántas horas entonces de labor y parto? Pasamos como 30 horas de labor y parto. Pero recuerdo que hubo un detalle ahí que era lo que yo le comentaba a los especialistas más adelante, que para que no les pase a las mamás que van a ir a tener sus hijos, yo ya tenía 23 años, no tenía ni 15 ni 16, pero me dice una doctora, agárrese las piernas cuando venga la contracción y puje, porque yo no había ni reventado fuente. Entonces ella me hizo reventar fuente a la fuerza. Entonces yo sentí que algo impactó fuertemente en mi útero y me dolió, y yo sentí como que el niño se me hubiera subido de regreso hasta aquí arriba. Y entonces ahí me dilaté casi 2 horas más para que Ethan pudiera bajar al cuello uterino y poderlo tener. O sea, no hay que hacer eso. No hay que obligarse a romper la fuente. Sí. Entonces hay que honrar la naturaleza. Ya, entonces, es decir, ya ahí, ya el niño está entrando en un estrés. Claro, porque tú tienes que oír al cuerpo. El cuerpo es sabio. Si el cuerpo no ha dilatado, ¿me explico? No estás listo. Si el cuerpo no ha roto fuente, no está listo. Y si no rompe fuente, o sea, el cuerpo mismo manda mensajes al niño, ¿verdad? Para decir, hey, ya mero, ya va a tocar, sí. ¿Me explico? O sea, le manda señales. Pero si rompe fuente a la fuerza, más bien el niño, ¿verdad? El niño no está preparado para salir. Es como, digamos, la estación del tren, ¿verdad? Pasajeros, el tren va a salir, pero si no te avisan que el tren va a salir, pues no te montas en el tren. Así es. Y así es el parto. El niño se tiene que montar en ese tren para poder salir. Así es. Y sí, pues, lamentablemente hay muchos doctores o muchas doctoras también que o a lo mejor ya están cansadas. Y eso, dicen, ay, no, ahora hay que puje, hay que tenga, pero después vienen las consecuencias. Es decir, te debieron haber hecho una cesárea para que el niño no sufriera estrés fetal. Por ejemplo, mi hijo comenzó a perder peso en útero, entonces ya me dijeron, no, este niño está entrando en estrés, mañana te operamos. Porque si esperábamos a que naciera normal, él se iba a morir. Entonces, aunque hay veces, pues, lo que pasa es que uno no sabe, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ya sea si sos primeriza o no sabes honrar tu cuerpo y oír tu cuerpo, haces lo que no debes de hacer. Así es. Eso fue lo que me pasó. Bueno, cuando nació el niño me dijeron que su Apgar, según el epicrisis que me dieron, era normal y su peso era limitado, como el peso mínimo, 2.500 me dijeron que pesaba. ¿Y cuánto es en libras? Menos, casi 6 libras o 5 libras y media. Sí, por ahí. 5 libras y media, porque ya 6 está bien. Sí, el peso mínimo. Y cuestión que en ultrasonidos decía que iba a pesar 8 libras. Y en físico el niño pesó súper menos. O bajó de peso en ese último día o el estrés. Mi hijo perdió así peso en útero. En vez de ir creciendo, iba para abajo, rapidísimo. Exacto. Y lo que pasó, bueno, fue que cuando ya tuve el bebé, me lo pasaron para neonato y le dieron de esa leche que le dan en los hospitales. Y eso le produjo una infección fuerte en el estómago porque es intolerante a la lactosa. Entonces, lo tuvieron ahí, no me lo daban, no pude verlo de inmediato. Me lo llevaron hasta, ¿cómo le puedo decir? Unas 5 horas después me llevaron al niño. Ya le habían puesto para calentura y todo y le habían lavado porque la leche le hizo daño. Entonces cuando ellos me lo llevan, yo quiero meterle la chicha, el niño no succiona. No quería. Nada, estaba ahí, no movía la boca. Estaba como dormido, ¿me entiendes? Y aún no tenía hambre, no sentía nada y así fueron pasando los días porque Ethan quedó en neonato 5 días hospitalizado y yo me quedé con él. Gracias a Dios no me sacaron del hospital y lo mismo, los días iban avanzando y no succionaba nunca. Yo me lo ponía, le metía el pezón en la boca y él no succionaba. ¿Y los médicos no te decían nada? Solo me decían que tenía que estimularlo, que debía estimularlo. Entonces le dábamos de beber por gravedad. Yo me sacaba la leche en las mediditas y ahí le daban así. En vasito. Sí. Y así sentado el niño y tiernito. Sí. Entonces, bueno, 5 días después me lo entregan y me dicen que todo está bien, que la infección había sido superada y que me lo llevara y lo estimulara mucho para que el niño pudiera succionar.
Entonces yo ya feliz que voy para mi casa, que ya voy con mi hijo, no previene, no te das cuenta que algo está pasando aquí. Lo que pasa es que, ¿cómo? No tenemos cómo saberlo, ¿verdad? Eso no hay que culparnos. Yo sé que como mamás hay veces nos culpamos, yo me culpé mucho tiempo, pero ¿cómo vas a saber? Nosotras no somos especialistas, somos simplemente mujeres con ganas de tener un hijo, eso es todo. Es verdad. Bueno, Ethan a los 15 días exactos empezó a succionar la chichita, pero muy leve, su succión era muy leve. Yo debía sacarme antes para poderle dar a él, que él no se escapara de ahogar. Otra cosa que noté en Ethan fue que no se le podía caer agua en la cara porque él se quedaba. Cuando lo bañaban. Sí. Solían decirme mi familia y hacían chistes de mí porque yo, hijo, respira, recordá que tenés que respirar. O sea, porque yo sentía que él se quedaba sin respirar, no hacía el funcionamiento de respirar. Y fueron un montón de cosas hasta cumplir 11 meses, Ethan, que pasaron, que nosotros no hizo clic el cerebro y no dijo algo pasa ahí. Y el pediatra que lo miraba tampoco te dijo nada. No, Ethan fue a niño sano todos los meses. Pero no rodaba, no levantaba cabeza. No. De esto vamos a hablar, Lucrecia, porque aquí es la educación que nosotros tenemos que tener como papás. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y con María Auxiliadora Trillanes. Ella es la mamá de Ethan, un ser maravilloso que tiene lesión cerebral. Este tipo de programas lo hacemos con el objetivo de ayudar a los padres, a las madres, a las que están embarazadas, para que tomen conciencia de que tenemos que leer, tenemos que estudiar. Es la vida nuestra y la de nuestros hijos, la que está en manos de un doctor y una enfermera. Pero nosotros tenemos que estudiar para saber el paso a paso. Ya regresamos. Teletón es más que un evento. Para mí es el voluntariado. Para mí es donar. Para mí es apoyar. Para mí es seguir rehabilitándome. Para mí es apoyarle en la rehabilitación. Para mí el propósito es superarme. Para mí el propósito es ayudarle a superarse. Teletón une los propósitos de todos por la rehabilitación de la niñez con discapacidad. Este 10 de marzo, Teletón, uniendo propósitos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y con María Auxiliadora Trillanes, una madre maravillosa, una madre valiente que, como decimos en buen nica, ha arado el mundo por su hijo Ethan. Nos estabas contando, María Auxiliadora, que tenés a tu niño, fue una labor y parto dura, difícil. El niño tenía algunos síntomas o signos de que algo no estaba bien y vos lo llevas al pediatra a su chequeo mensual. ¿Y qué te decía el pediatra? En niños sanos normalmente van midiéndole la cabeza, le ponen la vacuna, sí. Pero ella me decía que el niño estaba bien, pero realmente no lo estaba. No levantaba, digamos a los 3 meses que tenía que levantarse a cabecita, no, a los 5 que ya van queriendo gatear, tampoco.
y te seguían diciendo que no que había él nada. estaba bien. De hecho, nosotros íbamos donde el pediatra y el pediatra siempre me decía, lo va a superar cuando crezca. ¿Y el peso? Eso era de todo el tiempo. Lo va a ¿Y el bajo superar. peso? Vos explicaste que había nacido bajo peso, Y había recuperado su peso. no, así se mantuvo por bastante tiempo bajo de peso y solo le mandaban leches, que Ensure, que Enterequid, suplementos alimenticios, pero Ethan no bebía nada más que la chichi. Solo su chichi bebió durante 2 años y medio. Entonces no había manera de hacerlo ganar peso. Más bien perdíamos el peso cada vez que se nos enfermaba. Por eso vivíamos en el pediatra. Porque diarrea, tos, calentura, vómito. Y él nunca dijo, vamos a hacerle una evaluación neurológica. No, nunca. Él nunca consideró decirme, aquí hay un problema, aquí hay una lesión. Cumpliendo Ethan 1 año, conocimos una fisioterapeuta. Esta fisioterapeuta solo lo vio y dijo, Ethan tiene una lesión en el cerebro. Y yo le dije que usted está loca, usted ni siquiera nos conoce. Y entonces dijo ella, ve a hacerle un electroencefalograma y te espero aquí tal día. Y yo llamé por teléfono a mi abuelita y le dije, una mujer me está diciendo que mi hijo tiene lesión en el cerebro, está loca, voy a ocupar tanto y voy a ir a hacerle el examen y se lo voy a demostrar que Ethan no tiene nada. Más no sabías que ese era un ángel que el Señor te estaba poniendo en el camino. Exacto, y fui y le hice el examen y resulta que había lesión en la parte izquierda del cerebro y que había que ponerlo en tratamiento. Entonces yo me fui a donde esa terapeuta y ella empezó a hablarme, a abrirme los ojos, a decirme, hay terapia, podemos salir adelante. El neurólogo pediátrico que vio a Ethan en ese tiempo le mandó 2 medicamentos de base anticonvulsionantes y cuestión que Ethan nunca había convulsionado. Entonces, pero yo se los di porque Ethan tenía una serie de padecimientos de 1 año en el que Ethan no dormía. Él dormía 1 hora y estaba despierto 3, pegaba gritos de dolor. Yo creía que eran cólicos. Me decían a mí, no comas tal cosa, yo muriéndome de hambre porque le daba cólico, decían la leche, como dicen las viejitas. Entonces me pasaba eso y le dábamos gotitas para el cólico, hasta que descubrimos una gotita que lleva diclofenac incluida. Esa gotita le mermaba, le cesaba el dolor. Y entonces ahí le estuvimos dando como hasta que me dijeron, no, el dolor no es en el estómago, es aquí, Wow, qué impresionante, Lucrecia, qué desgarrador este testimonio, porque, es decir, yo te puedo entender como mamá que tuve a mi hijo grave, pero yo entre mis agradecimientos a Dios y a la vida, que encontré un equipo médico maravilloso, ¿verdad? Entonces yo no me imagino esa desesperación de que uno no sabe qué hacer. Lucrecia, cuando vemos estos síntomas, digamos, el niño no come, el niño no duerme, llora mucho, son alarmas. Claro que sí. Empezamos a ver nosotros desde que nacen, o sea, él no succionaba. El no succionar son varias cosas motoras, táctil y de tragar y de coordinación que él tiene que poder hacer, que al nacer el niño para sobrevivir tiene que poder alimentarse y él no podía hacerlo a cabalidad. Luego, en el primer año de vida, si hablamos de lo motor, el niño tiene que haber pasado por arrastre, luego gateo, luego pararse y llegar a caminar. Él tenía 1 año y todavía no tenía nada de movilidad. No se movía nada. Nada, lo teníamos que andar cargando para todos lados. Como bebé recién nacido. Sí, como un muñequito donde lo poníamos, ahí quedaba. En el cochecito. Y como tú decías, tenías que andar con la almohada porque el cuello, más bien, ¿verdad? Estaba demasiado flácido. Estaba, digámoslo de una manera bien burda, y porque estoy hablando de un ser humano, de un muchachito, es como que si tú tenías una botella, ¿verdad? Y la dejas como desenroscada y de lado, ¿ya? Así tenía más o menos el cuello. Sí, ¿no? Como un bebé recién nacido que no, mucho que no, más allá. que no sostiene la cabeza. Más allá.
torcida totalmente. Exacto, por eso. Sin poder operarla, digamos, sin poder manejarla ni controlarla. Simplemente caí. Ese seguro era el gran dolor que el niño tenía. Como decías tú, como muñequito. Sí. Porque él no podía en realidad. Y estamos hablando que era un niño de 1 año ya. Y no se tenía. Esa fisioterapeuta te fue dando... Me fue dando tips, ella me fue diciendo. La verdad es que ella me fue abriendo los ojos, porque nada de lo que ella me decía yo hacía. Yo decía, no terminaba de caer en cuenta. Pero en vez de ponerme a llorar, yo decía, vamos a ir a investigar más, pues. Entonces, este doctor me le manda este medicamento al niño y miramos cómo el niño... ¿Hasta lo llevas al neurólogo? Sí, ya 1 año. 1 año. Cuando me recetan... Por lo que te dijo la fisioterapeuta. No fue por el pediatra de cabecera. No, el pediatra de cabecera del niño, hasta por hoy me sigue diciendo, lo va a superar de grande. Y supongo que ese es su fe. Como la canción de la Shakira, ciego, sordo, muda, pero exacto. No nos sirve, médicos así, pues, no nos sirven. Y la enfermera de Niños Sanos fue la que lo vio durante 1 año y lo mismo, lo va a superar de grande, ahí va a aprender. Y yo decía, ahora digo, el niño hasta hace poco aprendió a agarrar con las manos para agarrar el vasito para beber y nunca se fijó que el niño nunca hacía esto o nunca daba vuelta. Bueno, uno muchas veces endiosa, por decirlo de una manera, a ciertos doctores, pero en realidad hay que oír mucho el instinto de uno y ver a los niños y estudiar, como decías tú, uno instruirse o ver las redes, ¿verdad? Sea de nosotros o de otros, que te estén dando pistas y no solo confiar, digamos, o depender de ciertos expertos. Las decisiones últimas las tiene que tomar uno como padre. Entonces, ver uno la cruda realidad, digamos, de la verdad que está viviendo nuestro hijo, porque si uno, ¿verdad?, no entra y no lo acepta y no lo ve, porque primero, los expertos lo debieran de ver, pero si ellos no lo ven, pues uno estudiar y uno ver, no, debiera a tal edad estar haciendo esto, a tal edad estar haciendo esto, y si no lo está haciendo, yo tengo que ver qué hago, yo tengo que buscar a gente que me haga caso y me ayude a seguir adelante, que me encanta porque en realidad es a cómo yo llegué a conocer a María Auxiliadora y a Ethan, ¿verdad? Que verán más adelante nos van a contar cómo nos conocimos, pero es que no se quedan con eso, sino que siguen buscando y siguen buscando hasta encontrar buenas respuestas que sí le van a dar soluciones verdaderas y reales para sus hijos. Así es. Seguir el instinto materno yo creo que tiene una gran fuerza, es más fuerte y desgraciadamente no todos los médicos lo hacen con amor o pasión, los hay que sí, son de mucho corazón, pero hay otros que lo estudiaron porque es la carrera prestigiosa, por ser el orgullo de papá y mamá, el orgullo del pueblo. No es vocación. No es vocación, ¿verdad? Porque el médico de vocación inmediatamente te dice, aquí hay una alerta, aquí hay una alarma. Yo le doy infinitas gracias a Dios que los médicos que vieron a mi hijo son médicos de corazón y de vocación. Cuando yo no tenía un peso, yo le decía, aquí vengo, y nunca me dijeron, no se lo voy a atender, ¿verdad? Entonces, son médicos, pero desgraciadamente no todos los médicos son así. Bueno, a mí me suele pasar lo siguiente, pienso lo siguiente ahora, ¿verdad? 7 años después. Me atendió el mejor ginecólogo de Jinotepe. Él fue el que me hizo labor y parto, y el mejor pediatra de Iriamba, los más prestigiosos. Entonces, pienso que es parte de mi proceso que tenía que yo pasar para aprender la vida con mi hijo, aprender a sobrellevarlo y a sacarlo adelante, porque es que no es el doctor, es que somos nosotras las que tenemos que ver por ellos. Entonces eso lo aprendí hasta ahora, ¿verdad? Este año, 7 años después. Pero tiene razón, hay doctores que influyen, pero a veces nos toca pasar esa parte porque algo tenemos que aprender en ese trecho de la vida. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Lucrecia Godoy Narváez y María Auxiliadora Trillanes. Ella es la mamá de Ethan, que fue diagnosticado con lesión cerebral. Esta es una mujer valiente, una mujer maravillosa, que no se ha parado, que ha buscado, que ha seguido en la búsqueda para poder ayudar a su hijo a tener una mejor calidad de vida.
Nosotras las madres tenemos que seguir nuestro instinto, porque el instinto de madre casi nunca se equivoca. Ya regresamos. Teletón es más que un evento. Para mí es el voluntariado. Para mí es donar. Para mí es apoyar. Para mí es seguir rehabilitándome. Para mí es apoyarle en la rehabilitación. Para mí el propósito es superarme. Para mí el propósito es ayudarle a superarse. Teletón une los propósitos de todos por la rehabilitación de la niñez con discapacidad. Este 10 de marzo, Teletón, uniendo propósitos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y con María Auxiliadora Trillanes, la madre de Ethan. Ella nos está contando su testimonio, el testimonio hay veces fuerte y doloroso de ver cómo una mamá, su hijo pasó un año con dolor, sin alimentarse bien, por un mal diagnóstico médico. Nosotros aquí no nos queremos pelear con los médicos, pero queremos también hacer énfasis, ayudar a otros padres y madres de familia que si notan algo extraño en sus niños, alerta. Somos nosotros los que tenemos que estar alertas, ¿verdad? Y si ese profesional no nos convence, pues nos cambiamos a otro, buscar otras opiniones, siempre es importante. Tenemos que tener solo ese despertar y esa voz. Nosotros tenemos que ser la voz de nuestros hijos cuando ellos tienen un problema, hasta que encontramos la respuesta correcta. Entonces, María Auxiliadora, ya al niño te le hacen un diagnóstico, te le dicen que tiene una lesión cerebral, estás haciéndole fisioterapia. ¿Cómo es que vos llegás a eso? Tu hijo está en cama, tu hijo no se mueve, tu hijo está bajo peso. Sí, así es. Tenemos 2 años y está en cama. Y seguimos en las mismas. Y como un bebé recién nacido, teníamos, nada más que más grandecito. Exacto, teníamos 2 años y ya habíamos ido a los Pipitos, Jinotepes, Pipitos, Diriamba, Pipitos, Managua. Aquí en Bolonia estuvimos pasando consulta con el mejor neurólogo de ese centro. Ya tenía consulta para Aldo Chavarría, le iban a mandar a hacer un aparato para que pudiera caminar. Y me refirieron del hospital La Mascota, le hicieron electroencefalograma, tomografía y resonancia magnética. Hasta entonces ya tuviste un diagnóstico neurológico completo. Ni siquiera ya escuché el diagnóstico porque ya conocí a mis ángeles de la guarda y ya no quería saber más nada de ningún hospital. Yo recuerdo cuando conocí a Lucrecia, siempre lo tengo que incluir porque es que la mano de Dios nos tocó a nosotros. Mientras mi hijo estaba en un culto de sanación, declarándolo sano, Dios, estaba llegando Dr. Cruz a mi casa diciéndome, te voy a llevar a un programa donde van a hacerle masaje espinal al niño y le van a dar una mejor calidad de vida. ¿Te arriesgas? ¿Te vas conmigo mañana? Y yo, claro que sí, sin dudarlo 2 veces. Me voy con usted, doctor, nos vemos a las 7 en la gasolinera de Iriamba. Y me vine con él, solo con el niño y la pañalera, y recuerdo que se vino mi abuelita. Andábamos 100 cordos en la bolsa y así nos venimos. Y recuerdo que estaba Lucrecia dando charla y entonces yo me senté en primera fila porque yo quería escuchar lo que ella tenía para decir. Y ella empezó a describir uno de los casos que estaba teniendo. Cuando tu niño hace esto, lo otro, y estaba describiendo a mi hijo. Era como que si yo le hubiera dicho a ella quién era Ethan. Entonces yo estaba sorprendida de ver
que todo lo que ella decía que eran síntomas tenían solución, había una respuesta. Entonces yo dije, de esta tabla me agarro, de aquí no me suelto, valga lo que valga, esfuércese lo que me esfuerce. Hasta me dijo ella, ¿él es tu hijo? Sí. Le dije yo, este es mi hijo. Entonces quédate en un tiempecito, vamos a hacer para que Mario lo conozca, que era el cráneo sacralista. Y entonces yo me quedé. Y entonces así fue que yo me reintegro a este programa. Y entonces ahí fue donde ya Ethan empieza a tener cambios de verdad. Empiezan a darme una respuesta para todo, hasta para los medicamentos, que por qué Ethan hacía así, por qué Ethan no comía, por qué todo tenía respuesta. Lo que antes yo me preguntaba, en este programa empecé a darme cuenta por qué pasaron las cosas, cómo pasaron y cómo puedo remediarlo. Sobre todo eso, cómo podemos remediarlo, porque la mayoría lo que sabemos hacer es quejarnos, la que me tocó tener un niño con lesión cerebral. Sí, pero ¿cómo le podemos ayudar? Eso que podemos hacer ver ahora fue lo que me tocó aprender desde los 2 años y medio de Ethan hasta ahora que tiene 7. Entonces, de 2 años y medio conoció a Mario. Mario de inmediato lo somete a cráneo sacral y le ajusta la cervical del cráneo. En el nacimiento se habían desviado. Exacto. En el nacimiento no había hipoxia, no había lesión, había sido una mala manipulación. Entonces por Mario, eso era que tenía la nuca torcida. Sí. Y ese seguro era el dolor que el niño tenía. Exacto. Ese era el dolor que él tenía y Mario le corrige y automáticamente después de ese día, Ethan, cuando íbamos en el microbús, ya él podía ver a la ventana y ahí ido viendo todo el camino a la ventana, porque entonces como que su mirada se hubiese corregido, ya podía ver hacia la televisión. Me regresaron otro niño y de paso transformaron a una mamá. Así es. Él ya podía entonces, ¿verdad?, tragar, él no podía enfocar, su visión era perdida. Y él ya después de ese primer tratamiento la pudo enfocar y podía tragar, porque el tragar y el reflujo, para que sepan, está totalmente relacionado con la espina dorsal. ¡Wow! ¡Qué increíble! Lucrecia, entonces, ¿cuál es el diagnóstico de Ethan y cuál fue el tratamiento que se le fue haciendo? Ok, o sea, afuera se le dice, ¿verdad?, parálisis cerebral. Nosotros lo que llamamos es si tú tienes desorganización neurológica y en qué nivel la tienes, ¿verdad? Leve, moderado, severo o profundo. El de Ethan era profundo, pero solo con empezar el manipuleo ya del tratamiento cráneo-sacral tuvo cambios increíbles. Muchas veces, ¿verdad?, y ahí María Auxiliadora no me va a dejar mentir, que es que al principio, uno quiere resultados mágicos. Y el cráneo sacral, en el caso de Ethan, fue mágico. Esa primera vez y esas primeras veces. Y ellos querían seguir teniendo cambios mágicos. Que si una pastillita o una cirugía. Y en realidad, el cerebro pues es un músculo, es un órgano que él te va a dar lo que tiene para dar. Dependiendo de, ¿verdad?, si tuvo hipoxia, dependiendo que haya tenido. Él te da lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No son soluciones mágicas lo que en realidad tenemos que hacer. Entonces después tuvimos que pasar, ¿verdad?, con mamá María Auxiliadora y el papá, a que fueran captando que ahora había que trabajar, porque estábamos pasando de un niño, yo les llamo tablita, o sea, totalmente rígido, cero movilidad sensorial, nada. El día de hoy Ethan camina. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea, parálisis cerebral de nada, pero entonces tenemos que trabajar mucho a los padres, porque necesitamos que confíen en nosotros y se dejen ir instruyendo, porque nosotros necesitamos conocimiento y luego el cerebro nos va delatando, nos va mostrando señales o síntomas de desorganización. Entonces, que uno los ve y los acepte y después decir, no va a ser por arte de magia que van a cambiar, sino que yo tengo que instruirme y tengo que trabajar con el niño para que él vaya teniendo los cambios. Entonces todo eso es un proceso. Así es, son procesos. Y entonces, ¿de qué hora a qué hora? ¿Cómo fue el comienzo de esa terapia intensiva? Bueno, estamos hablando de un niño de 2 años y medio que tenía
contaminado su sistema inmunológico con medicamentos anticonvulsionantes que nunca necesitó. Porque no convulsionaba. Nunca convulsionó, y recuerdo que me dijeron, ya me dijo el especialista ya con Lucrecia, que como tenía dañados sus dientes, así tenía el hígado de dañado. Y Ethan tiene muy dañados los dientes porque el medicamento se los dañó. Entonces teníamos que desintoxicarlo. Así fue durante casi un año. Entonces fuimos la medida del medicamento se fue bajando, y después de eso empezarle a meter comida sana para que él fuese limpiando su organismo. Al principio nos dio problemas de intestino, nos dio problemas de estómago, y fueron una cosa tras otra que era increíble ver todo lo que mi hijo se iba atrofiando. Me decían de que prácticamente en ese estilo de vida que llevaba iba a vivir no más 4 o 5 años. Claro, porque imagínate, inmovilizado, mal alimentado y además dopado. Y los órganos dañándose, entonces que lo máximo que me le daba de vida era a los 4 o 5 años Ethan iba a estar... colapsar. Exacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los cambios en Ethan, empezarnos a poner de acuerdo, esto ha sido un reto porque a medida que el niño iba teniendo soluciones, nosotros íbamos teniendo que ir cambiando, y estábamos metidos en unos madres problemas, mi esposo y yo, que no queríamos saber el uno del otro, pero queríamos estar con nuestro hijo. Y entonces era un conflicto bastante fuerte, estresante. Llegábamos juntos a las terapias con Lucrecia, y ella se daba cuenta del roce que había ahí, y entonces ella decía, tienen que desintoxicarse. Y entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Nos separémonos pues. Y entonces, ¿para qué? Así el niño amortigüe el estrés. Pero se puso peor. Claro, se dio cuenta que su papá no estaba en la casa. Entonces se puso increíble. Peor. Además ellos sienten, ellos saben. Nosotros pensamos que no se enteran, y se enteran de todo. Hasta el estado emocional de la mamá. Esa es otra cosa que yo le admiro a Ethan. Él está a la orilla suya, y si usted está depresiva, él se da cuenta, y es una esponjita, y él llega a acurrucarse y la abraza, y ya beso. Así es mi hijo también. Mi hijo es el más solidario de los solidarios. Si yo estoy enferma o estoy triste, él que tiene todavía un poquito de desorden, que es hiperactivo, él se acuesta conmigo y se acurruca. Es decir, ellos él lo presiente, tienen esa fuerza por dentro. Ese otro don que les regala Dios. Entonces pasamos un proceso de 2 años y medio hasta 4 años y medio, que fue cuando yo mandé el primer video. Ethan ya camina. Cuando él empezaba a pasarse de un sofá al otro, ya él solito, y empezaba a hablar, empezaba a hacer cosas pues que tenía que hacer, obviamente después de cumplir rígidamente con el programa. ¿Y a qué horas haces programa? Nosotros hacíamos todo el día, porque teníamos el tiempo en ese momento. En esos 4 años, cuando Ethan empezó a caminar, yo tuve que irme a trabajar. Entonces empezó a hablar, porque dijo, si yo no hablo, aquí no me van a dar de comer. Nadie me va a atender. Porque yo la entendía solo con verlo. Ajá. Pero mi abuelita no. Entonces empezó a hablar, agua, mía, comida. Entonces parecía mentira, María Auxiliadora, que Ethan caminara y hablara. Sí. Entonces recuerdo que una de las grandes promesas de nosotros fue que Ethan no camine, pero que coma, por favor, porque no queríamos que se nos muriera. Prometimos cargarlo toda la vida con tal de que él estuviera vivo. Entonces, a los 4 años regreso con Lucrecia. Ya me había perdido del programa, que es lo que ella te decía. Nosotros íbamos como paso a paso, poquito por poquito. Sí. Porque los tumbos emocionales también estaban allí. Bueno, y somos humanos, sí. Así es. Entonces, a los 4 años y medio, Ethan ya camina, Lucrecia, ya lo volvieron a valorar. Mira, ¿qué hacemos? Eso nos motivaba a nosotros. Ya llegábamos y ella decía, no solo esto va a ser muchas otras cosas más. Y entonces seguimos con programa a los 4 años y medio. Hoy Ethan va a cumplir 7 y está mejorando muchas cosas que nosotros nos sorprendemos que hace. Anda en bicicleta. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y con María Auxiliadora Trillanes, la mamá de Ethan.
a través del programa de reeducación neurológica, Ethan ha tenido avances sustanciales. Pasó de estar totalmente acostado en una cama, cero movilidad, a caminar, a hablar, a ser autosuficiente. Eso para toda mamá que tiene hijo con discapacidad es una maravilla. Ya regresamos. Teletón es más que un evento. Para mí es el voluntariado. Para mí es donar. Para mí es apoyar. Para mí es seguir rehabilitándome. Para mí es apoyarle en la rehabilitación. Para mí el propósito es superarme. Para mí el propósito es ayudarle a superarse. Teletón une los propósitos de todos por la rehabilitación de la niñez con discapacidad. Este 10 de marzo, Teletón, uniendo propósitos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Lucrecia Godoy Narváez de la Fundación Andrés Narváez y con María Auxiliadora Trillanes. Es una mamá ejemplar, una mamá con una fuerza impresionante que ha ayudado a su hijo Ethan, diagnosticado con lesión cerebral, para que ahora tenga una calidad mejor de vida. Ahora Ethan, de estar acostado en una cama, cero movilidad, ahora Ethan anda hasta en bicicleta. Lucrecia, cuando Ethan llegó a donde ustedes, estábamos hablando de que estaba, como llamamos, como un vegetalito, acostado. Ethan no dormía, es decir, no comía, no dormía. Wow, para un padre y una madre, solo eso es desesperante, agotador. Entonces, ellos llegaron y me decían, mira, hago lo que sea, pero que duerma, que coma y que ya no tenga dolor, ¿verdad? Porque por el cuello tenía mucho dolor. Entonces, esas eran sus 3 peticiones. Siempre llegan padres que te piden algo. Después a veces se les olvida, ¿verdad? Hasta que después recordamos. Pero imagínate, de pedir que duerma, que coma y que ya no tenga dolor, a que ahora, como tú acabas de decir, esté en bicicleta. Pero entonces, quiero hablar de esa parte, eso autonómico, ese despertar del parasimpático. O sea, lo que ocurre del cuello para abajo, nosotros no lo pensamos. No mandamos instrucciones, no andamos diciendo, hey cuerpo, ahorita vas a dormir y vas a pasar de un nivel de sueño a otro. Hey, está bajando comida, ¿verdad? Que ábrete píloro, que pase, que uno no piensa, ni se tiene que mandar ninguna de esas instrucciones, ni, a ver, ¿verdad? Pipí, váyate para acá y ahora... Son órdenes subconscientes que hace el cerebro. Que hace el cerebro que está organizado. Así es. Entonces, cuando hay cerebros, como estaba el de Ethan, que no estaba organizado, o sea, nos falta en el cerebro de Ethan, pero a como estaba desorganizado, a como está organizado ahora, digamos que es del cielo a la tierra, ¿verdad? La diferencia. Pero entonces, en lo parasimpático hay muchísimo que no nos damos cuenta que se debe de organizar y de hacer. Entonces, esa parte es muy importante, que uno también se dé cuenta que su hijo lo tiene. También puede ser, ¿verdad? Ya sea de ese insomnio que hablamos, pero puede ser insomnio, ¿verdad? Leve, más leve. Puede ser también en incontinencia, o sea, ya sea que se hace pipí todavía en la noche o no puedes quitarle el pañal. Son cositas que son del parasimpático un poco más leves, digamos, que como le tocan a Ethan. Entonces todo eso es de lo que está abajo, en el cerebro, ¿verdad?
autonómico, entonces automatizado. Todo lo que hacemos en automático. En automático, sí. Entonces, todo eso es muy importante. Y sí, cuando no está organizado y no ocurre como tiene que ocurrir, se te acaba el mundo. Porque ese no dormir del niño y estar con dolor y no poder comer, uno no duerme, uno no come, uno no va. El respirar. Entonces, mamá, ¿verdad? Habló de cierto momento en que le decía, Ethan, respira, o ¿verdad? Que le ha pasado en otras ocasiones, hasta aún cuando está durmiendo. Todo eso es porque mamá ya está en mucho mejor contacto con su instinto y ella ve que el niño tiene ese problema. Igual respirar es de ese sistema autonómico. Entonces, todo eso es lo que tiene que estar fuerte y bien para que todo el resto ocurra, ya me entiendes, ya como con más facilidad, porque ya no tenemos que estar preocupándonos de que esté vivo, de que esté respirando, de que pueda digerir, ya no estamos en lo de sobrevivir, sino que eso ya está, como decir pan comido, pues, ¿verdad? Ya está organizado, ahora ya podemos ver otras áreas, ¿verdad? Entonces ya podíamos pasar, ya su salud está en orden, ya eso automático está en orden, ya su organismo ya está más limpio, entonces ya pudimos pasar a desarrollar ese cerebro. A otra etapa, digamos, ya a otra etapa de que el niño sea más autosuficiente. Así es. ¿Qué hace Ethan ahora? Por ejemplo, de pasar a que no podía estar sin ninguno de nosotros, ahora sí puede, ya puede pasar, ya puedo irme a trabajar y él queda tranquilo, pero no lo hago porque prefiero estar con él, ¿verdad? Él no aguantaba esa separación. No soportaba, aparte que solo yo lo entendía, que es lo que yo les expliqué hace poco, porque él aprendió a decir agua, tengo necesidades, porque yo le entendía solo con verlo. Esa es una como mala costumbre que desarrollamos las mamás. No dejamos ni que el hijo hable, ya sabemos que quiere agua. Ese es algo de lo que tenemos que hablar, María Auxiliadora, que es bien importante también, Lucrecia, los límites, ¿verdad? Que nuestros hijos tengan lesión cerebral no significa que no los vamos a educar y que no les vamos a poner límites. Son súper inteligentes y son expertos en manipulación. Decime a mí, el mío tiene 20 años y a quien más manipula es a esta que está aquí. El mío tiene maestría en manipulación y manipula a 3, porque en la casa somos 3. Ahora, la manipulación, para que todos sepan, es una manifestación de alta inteligencia. Entonces, a veces cuando tú dices, no, es que, ¿verdad? Él no puede, él no entiende. Y manipula, mentira más grande. El que manipula, como les digo, quiere decir que tiene más bien alta inteligencia. Las tontas somos nosotras, no ellos. Así es. Ellos son nuestra mayor debilidad. Eso es lo que pasa. Bueno, pero ahora pues ya gracias a Dios ha superado muchas cosas. Nos sentimos contentos porque él ya juega, cosa que él no podía, y ya interactúa con otros niños, cosa que tampoco podía, ya come solo, se sienta en su mesa y come él solo, ya mira televisión por rato, él ya decide qué quiere hacer, cómo planea el itinerario en las noches. Papá, ¿qué vamos a hacer mañana? Dice, para él ya dormirse con la idea de qué es lo que va a amanecer haciendo. Cuando está aburrido en la casa hacer programa, que vayan al parque a hacer el programa porque ahí se siente el más divertido. ¿De qué todavía siguen haciendo programa de 8 a 5? Sí, hacemos programa porque todavía hay muchas cosas que claro, sí. No, pero yo te pregunto el horario porque quiero que los papás y las mamás entiendan que esto no es de media hora, que no es de 1 hora al día. Quiero que los papás entiendan que esto es de todo el día. Yo hice programa de 8 a 5 durante, 10 años. A mí otra cosa que es muy bonito que hizo María Auxiliadora fue que ella salía de casa a trabajar y después se quedó en casa trabajando, después hizo solo medio tiempo, pero ahora están poniendo negocio propio para quedarse en casa y estar con Ethan y poder, ¿verdad?, atenderlo y seguirlo estimulando. Así es, nosotros siempre nuestra vida desde que Ethan nos la cambió ha sido priorizarlo a él, de alguna manera organizarnos nosotros para poder seguirle ayudando a él. Entonces, a veces perdemos el horizonte, pero ahí nos regresamos al carril. Por ejemplo, hay personas que son muy rigurosas, como Lucrecia, ¿verdad? Que es muy rigurosa con el programa. Pero, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es
ponemos al acceso lo que él sabe que tiene que hacer. El porche de la casa está limpio, no hay nada. Entonces él solito va y se pone a hacer arrastre, se pone a hacer rollo, le colgamos una escalera a un punto donde él alcance para que él se esté colgando y empieza a mecerse su cuerpo, le ponemos la llanta para que él solito se suba y él solito él ya sabe cuál es la rutina que tiene que hacer a diario. Entonces si estamos haciendo máscara, él ya solito va a la busca y hace máscara. Él solito busca sus libros para leer, va viendo la figura, esto, lo otro. Entonces miramos que su nivel de comprensión es muy alto y entonces ya es como más fácil estar negociando con él. Ese avance es increíble, nosotros nos sorprendemos de ver cuánto ha avanzado él y cuánto nos comprende. Y retroceder y ver todo lo que hemos pasado es estimulante. Es muy estimulante. Yo solo quiero decir que yo soy rigurosa porque yo veo el potencial en tu hijo. Así es. Y muero porque termine de sacar y de manifestar esa inteligencia que él tiene adentro. Claro. No, y me imagino la gran felicidad, pues, que después de cómo estaba Ethan, como lo has descrito, a que haga ahora tantas cosas, es otro Ethan. Otro Ethan, y además, ¿verdad? para ustedes la vida les ha cambiado, ¿verdad? Porque ya no está esa angustia, ese miedo, vivir con esa ansiedad es terrible de que si se les va a dar una asfixia o se van a morir convulsionando. Yo le he tenido horrores a las convulsiones. Néstor Gabriel creo que convulsionó hasta los 5 años todavía. Y ya cuando nos explicaron en el programa que esa era una forma de que el cuerpo estaba sobreviviendo el cerebro, es un mecanismo. Hasta entonces aprendí a no tenerles miedo, pero literalmente yo moría y resucitaba cada vez que el niño convulsionaba. Además, como nunca le di ningún anticonvulsivo y con terapia, con el programa, Néstor dejó de convulsionar, ¿verdad? Entonces lo que queremos hacer es aquí este llamado con este lindo testimonio de María Auxiliadora y con todo el conocimiento de Lucrecia, es invitar a los papás, a las mamás, que si ustedes ven que sus niños a los 3 meses, contanos, Lucrecia, ¿cuáles son? ¿Cómo 3 meses que hacemos? 5 a los meses. 2 meses y medio todo niño debiera de arrastrarse. La gran mayoría no lo hace por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Lo tenemos chineado, lo tenemos en sillitas, lo tenemos en un columpio, lo tenemos en cualquier tipo de aparato o brazos, cuando él lo que tiene que hacer es estar boca abajo. Si no le damos oportunidad de él poder usar sus musculitos para poder usar el cuello y le damos, o sea, ponete en Alaska para ver si el niño va a sobrevivir, al nomás salir de mamá, lo ponen boca abajo sobre la panza de mamá y ver si él llega hasta el pezón. La chicha. Wow. Sí. O sea, un arrastre en el nacimiento hacen ellos como señal de cómo, o sea, ese es el Apgar de ellos. Esa es la prueba neurológica. ¿Sí? Entonces es uno darle oportunidad motora de lo que nosotros privamos motor a nuestros hijos, quiere decir no darles el espacio el día entero que esté boca abajo, para que haga su arrastre y su gateo y pueda llegar a caminar. De eso va a depender todo lo cognitivo 3, 4, 5 años después o 1 año después para entonces, hablar. 3 años, 3 meses tiene que ir arrastrándose. ¿Cuándo levanta la cabecita así? Es que empieza antes, porque levanta la cabeza para poder arrastrarse. Entonces desde los 2 meses, digamos. El gateo es a los 6 o 7 meses y el caminar al año. Ese de que no importa, vamos a ver, sí importa. Y lo que vamos a ver es que viene con algo de retraso y no es que sea grande muchas veces ese retraso, pero sí es grande quedarnos de brazos cruzados sin no hacer nada. O sea, estamos viendo que tiene un atraso, no hay problema, ya sabemos. Entonces, a ver, voy a ir con Lucrecia, voy a leer todo esto, voy a ver qué hago para estimularlo y ponerlo al día. Así es. Eso es lo importante de que un diagnóstico con tiempo y nosotros estar alerta a esta edad mi hijo debería estar arrastrándose, debería estar gateando. Si no lo hace, busquemos qué hacer, ¿verdad? Sí. Y no solo nos quedamos con la angustia y el dolor, sino que busquemos. Hay muchas herramientas, hay terapias, que eso es lo más importante,
y tan es el testimonio vivo de que las terapias funcionan. Así es. Que las terapias con amor, con disciplina, todo el día, porque hay veces decimos, no, va 1 hora a terapia. No es nada, 1 hora a terapia. El cerebro necesita muchísimo más para poder reorganizarse. Muchísimas gracias, María Auxiliadora, por haber estado aquí con nosotros contando este hermoso testimonio. Y la verdad que te rindo el sombrero, que sos una mamá súper valiente y súper ejemplar. Muchísimas gracias. Le agradezco la oportunidad. Y a vos, Lucrecia, gracias por brindar estos conocimientos y esta información tan útil. Ya saben, y sí que síganos en las redes, sigan investigando, no se queden con la espinita, sino que profundícenla, y siempre estamos haciendo reuniones y charlas informativas sin costo, usualmente los viernes. Entonces aquí están los teléfonos, escríbanme y pónganse en contacto porque tenemos becas, medias becas y mucha información. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperamos que el testimonio de María Auxiliadora y la información de Lucrecia sea muy útil para muchos padres y madres que quizás estén atravesando por una situación similar como la de María Auxiliadora. La fe, la búsqueda y sobre todo la insistencia nos puede ayudar mucho a que nuestros hijos con algún tipo de discapacidad pueda tener una mejor calidad de vida. Hasta la próxima.